Qué honor estar con ustedes acá una vez más. Siempre que vengo a esta iglesia, los recuerdos vuelven. Recuerdo estar aquí en el piso. Cuando era un niño de 7, 8 años, mi familia era acá de la Alajuela y se congregaba en esta iglesia. Así que en las vacaciones venía acá. Yo vengo de una iglesia bautista muy pequeña, éramos 30, 35 personas. Así que cuando yo venía a Asamblea de Dios de la Alajuela, decía, ¿qué es esta iglesia tan grande? Inmensa, y veía ese montón de gente. Y nunca, nunca se me olvida esos detalles de amor de esta iglesia, tan activa siempre, tan llena de vida, tan llena de amor. Y les felicito por su congreso, un congreso de familia, un congreso, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos complicados de familia, que ese tipo de congresos son tan valiosos, así que los felicitamos. Mi esposita les manda saludos, ahorita está con mi hijo mayor en clase de taekwondo y no podíamos estar los dos acá, pero estamos muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta y poder compartir un poco de lo que hemos aprendido como padres. Tenemos a un hijo mayor, Santiago, de 10 años y a Gianna, de 3 años. Sin embargo, el próximo mes de agosto cumplimos 18 años de haber fundado una organización juvenil que se llama Holly, el Teatro Holly. Y hemos estado trabajando con 13,000 jóvenes cada año desde hace 18 años. Y comenzamos a aprender, se convirtieron como nuestros hijos. Y han pasado 5 generaciones de jóvenes. Y yo pensé que lo mío era la juventud y que me iba a dedicar toda mi vida a la juventud. Bueno, yo llevo 18 años de haber fundado la organización. Y en el año de 1993, cuando era el pianista número 1 de mi iglesia bautista, era porque solamente había un pianista, era yo, ¿verdad? Entonces, por eso era el número 1. Me ordenan como pastor de jóvenes en el año de 1993. Y así comienzo a trabajar con la juventud. En el año 2000 fundamos Holly y hace 14 años fundamos la iglesia ya en Vida Abundante Heredia y ahora estamos trabajando con familias. Así que quería presentarme brevemente para conocernos un poco más. Antes de hablar de los desafíos y esperanza para los padres, primero tengo que comenzar a dar un fundamento. Y que dice que veo jóvenes acá, porque tiene que ver con ustedes, y tiene que ver con los papás también, y tiene que ver con los abuelitos, tiene que ver con toda la familia. Quiero dar entonces una breve explicación, porque el mundo está en un continuo cambio. Si usted como papá o como abuelito o como tío o tía no se está dando cuenta que el mundo está muy rápido caminando y que las generaciones han ido cambiando, vamos a tener muchos problemas para la crianza de la siguiente generación si no nos damos cuenta de esto. Primero hay que recordar un poquito de historia. Hablemos del premodernismo. Cuando hablamos de premodernismo, en ese momento eran tiempos donde ahí hay una fotografía de un rey. El rey era la única figura de autoridad. La figura de autoridad para toda la sociedad era el rey, era el reinado. Lo que él dijera estaba bien. Y de por sí, si uno decía que no, le cortaban la cabeza, así que no había mucha opción, ¿verdad? Pero todo el mundo respetaba al rey. Y en el mundo religioso respetaban al papa. El papa era la figura de autoridad. En el mundo religioso, en el mundo social y político, era el rey. Se llamaban tiempos premodernos. Y seguimos avanzando más. Ninguno de nosotros que estamos acá vivió los tiempos premodernos. Espero ahora. La mayoría estamos viviendo un tiempo de un llamado modernismo. El modernismo es el tiempo donde comenzó a venir la imprenta, ese gran invento, los libros comenzaron a llegar, la ciencia a aumentar. El libro en ese momento era la autoridad. La gente comenzó a leer, a ir a la escuela, a la universidad, a tener oportunidades de por ellos mismos leer. Tanto así que en el tiempo moderno el cristianismo evangélico creció muchísimo porque ya el libro, la Biblia, no solamente era para el Papa o para ciertas personas de clérigo alto, sino que ahora ya nosotros podíamos leer el libro. Y así fue como llegamos a tiempos modernos, donde, por ejemplo, y recuerdo que nosotros los modernos, un día un joven hace muchos años se me acerca y me dice, pastor, acabo de leer que el cuerpo humano tiene las mismas partículas que tiene la tierra. Estoy maravillado, esto comprueba lo que dice Génesis.
que Dios nos hizo el polvo de la tierra. O sea, está científicamente comprobado. Para los modernos, esa era nuestra bandera de victoria. Está científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque está en un libro. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar en una editorial. Eran tiempos modernos. Pero aquí tengo una mala noticia para todos los modernos que estamos acá. Ya no estamos viviendo en tiempos modernos, estamos viviendo en tiempos posmodernos. Y llegó el posmodernismo en un momento a otro a tomar nuestra sociedad. Y ahora estamos hablando de muchas diferentes fuentes de conocimiento. Cuando a un joven uno le dice, es que está científicamente comprobado, le dicen a uno, sí, pero científicamente. Hay muchas diferentes formas de conocimiento hoy en día, no solamente la ciencia. La ciencia es una fuente de conocimiento, nos dicen los chicos posmodernos. Está ahora la metafísica, está la nueva era, está el yoga, el pensamiento positivo. Amigos, estamos viviendo tiempos y retos diferentes para la crianza de nuestros hijos. Primero el libro de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 32, habla de una gente sabia, muy sabia para su época. La Biblia dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Gracias a Dios, que Dios levanta en cada generación a gente sabia, que sabe cómo criar hijos, que sabe cómo llevar adelante una sociedad. Y necesitamos escuchar a la gente sabia que Dios levanta para cada época. En este caso, dice la Biblia, que de la tribu de los hijos de Isaacar habían 200 sabios y sabían lo que Israel tenía que hacer. Hay una frase que quiero compartir. La frase dice así, léala conmigo por favor. Nuestro reto como familia, ¿cuál es? Es transmitir la fe a esta nueva generación. Ese es el reto suyo, mi reto. Yo doy gracias por mi papá y por mi mamá, que me transmitieron la fe, y yo soy cristiano de segunda generación. Y yo me ahorré un montón de dolores de cabeza porque crecí en la iglesia. Crecí con principios bíblicos, gracias a Dios. No sufrí lo que me sufrieron mis papás, que fueron cristianos de primera generación. Y ahora mi hijo está recibiendo bendiciones porque mi hijo y mi hija son cristianos de tercera generación. Y es que nuestro reto como padres, como familia, es transmitir la fe a la nueva generación. Pero esto no es fácil. No es fácil transmitir la fe a una generación que es diferente a la nuestra. Tengo una pregunta en pantalla. Véala, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en 1985? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué sucedió en 1900? Cerca. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en 1985? Algunos dicen internet, computación, están cerca, pero tiene que ver, pero no. Todavía fue algo anterior. Los jóvenes están aquí, están con el celular en Google metidos. Esa es la diferencia. 1985, dicen los sociólogos, que nace la primera generación 100% postmoderna. Nosotros los modernos como que nos pringamos un poquito con el posmodernismo. Pero los que nacieron de 1985 en adelante, ellos son 100% posmodernos. Tenemos gente acá que nació del año 85 en adelante. Pónganse de pie. ¿Quiénes nacieron acá del año 85 en adelante para saber cuánta gente posmoderna tenemos? Pónganse de pie. ¡Wow! Vea qué montón de jóvenes. Después de 1985 en adelante. A ver, muy bien. 1980, ve que un montón de gente. Ellos, dicen los sociólogos, son 100% posmodernos. Gracias. Un aplauso a esta nueva generación de la iglesia. Gente linda, gente fuerte, gente valiente. No se preocupen porque ya no voy a poner de pie a la gente jurásica. No se preocupe. Tranquilos. Lo explico de la siguiente forma. ¿Qué fue lo que ocurre? Si este púlpito
fuera el año de 1985, lo que dicen los sociólogos es que entre más lejos yo haya nacido del año 1985, yo menos entiendo a esta generación. En el caso de mi papá, nació en 1926. 1926, sí, yo soy un gol en el ángulo. Una bala perdida. Un milagro de Dios. Papi ya está con el Señor de hace 3 años, nos regaló hasta los 90 años. Mi hermano mayor podría ser mi papá, mi hermana mayor también. Todos mis hermanos podrían ser mis papás. 1926. Imagínense qué alejado estaba él de 1985. Él no entendía, por eso tantos problemas conmigo, con los hijos, con todo, porque no los entendía. Estaba muy alejado de 1985. Ahora, yo nací en 1977. Todavía no de los 85, pero soy un poquito más, ¿no? Más cerca. Pero mi hijo nació en el 2008. Si estos del 85 en adelante son 100% postmodernos, 2008, mi hija nació en el 2015, mi hija menor. O sea, hay una brecha generacional que usted y yo tenemos que entender. Entre más cerca de 1985, más influencia postmoderna tenemos. Y entre más lejos de 1985, más influencia prehistórica tenemos. Ahora, para ganar las diferentes generaciones hay que entenderlas. Quiero aclarar algo acá. Voy a aclararlo de una vez para que usted no malinterprete ninguna de mis palabras. Veamos la siguiente frase. La palabra de Dios, ¿qué dice ahí? No cambia nunca. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? ¿Alguien trajo la Biblia? Levante la Biblia. Ve aquí un montón de gente levantando el celular. Sí, porque yo estoy en el app de la Biblia. Espero en Dios que usted lo tenga, ¿verdad? Cuando predico en la iglesia, yo tengo que decir ahora, encienda su Biblia, en vez de ábrala, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios no cambia, pero los receptores de la palabra de Dios sí cambian. Sí cambian. Y aquí es donde viene el problema de nosotros los pastores, de la iglesia, de los padres, de la familia. Imagínense la iglesia, los jóvenes están escuchando música, no en esta iglesia, pero en otras iglesias tradicionales, están escuchando música del siglo XVIII, sentados en bancas del siglo XIX y predicaciones del siglo XX, cuando estamos viviendo en un siglo XXI, por aquello que usted no sepa todavía, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia, pero los receptores de la palabra sí cambian. Ahora, hay una gran ventaja acá. La gran ventaja es, decía el libro El Hijo de la Paz, que me encanta. Hay una frase de este libro que dice que cada cultura tiene una llave para abrir el corazón para el evangelio. Cada cultura tiene una llave. Si la encontramos, podremos entrar con el mensaje de Jesús. No se trata entonces que los jóvenes son duros. No se trata que la siguiente generación es difícil. Se trata de que lo complicado es encontrar ¿qué cosa? La llave. Si yo logro encontrar la llave de la juventud, la llave de los chicos, la llave de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis sobrinas, voy a poder entrar con el mensaje de Jesús. Ese es el reto que tenemos por delante. Usted y yo no podemos ignorar que Satanás quiere destruir nuestra juventud. No lo puede ignorar. Y ya lo sabemos, la política nos lo demostró, la sociedad lo está haciendo, las leyes lo están haciendo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Y el diablo siempre está con maquinaciones diferentes, con artimañas diferentes. El diablo vino a robar, a matar y a destruir a nuestra generación, a esta nueva generación. Y nosotros no podemos ignorar que los tiempos han cambiado. Lo primero que tenía que decir es la base social para hablar en esta charla de lo que Dios ha colocado en mi corazón. Lo segundo que tenemos que hablar es esto. Hablar de las características entonces
de la juventud del siglo XXI. ¿Cuáles son esas características? Son muchas, pero voy a darle por lo menos 4. Número 1, ellos son relativistas. Son relativistas. Todo para ellos es relativo. Hay una frase que dice, no hay nada bueno ni malo. Todo depende de las alternativas. Esa es la definición que ellos tienen para relativismo. ¿Qué es el relativismo? Soy yo con un joven hablando, me preguntó sobre la eternidad en un funeral, estaba muy interesado, me acompañó al cementerio y me preguntó sobre el cielo, el infierno, y yo le enseñé todo lo que podía. Que un joven te pregunte es una gran oportunidad. Y yo le hablé todo del cielo, el infierno, el destino final, todo le hablé. Y al final me dijo, ok, dice, tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que quién sabe, pastor. Y yo, Dios mío, todo lo que hice, ¿verdad? De explicarle por qué. Porque su mente, ellos computan de una forma relativa y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el concepto, la definición de relativismo? Según la Enciclopedia Filosófica de Garzanti, dice así: es el término con el que se puede calificar toda concepción filosófica que no admita verdades absolutas. La nueva generación, ellos no pueden entender que usted y yo seamos tan cerrados. No pueden entender, ellos nos ven como talibanes a nosotros. Nos ven como fundamentalistas. Recuerden, desde el kinder, desde materno, ellos han sido enseñados, kinder, escuela, colegio y universidad, a tener una mente relativa. Entonces ellos no admiten verdades absolutas, ni en el campo número 1 del conocimiento, ni en principios inmutables en el ámbito moral. Por eso hoy tenemos un gran problema con temas sexuales, con temas morales, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque una de las características es el relativismo. Y el problema es que nuestros chicos vienen con nosotros a la iglesia y escuchan un día al pastor predicando Juan 14:6. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús dijo que no hay otro camino. Cuando un joven escucha que no hay otro camino, que Jesús dijo que Él era la verdad, no una verdad, la verdad, y que Él era la vida, ay, el muchacho está retorciéndose en la silla, porque no entiende. ¿Cómo? Jesús se atrevió a decir esto. Es más, dice, nadie llega al Padre si no es por mí. La nueva generación dice, ¿qué se cree Jesús? O sea, ¿por qué no puede haber otros caminos? ¿Por qué no puede haber otro tipo de espiritualidad? ¿De qué se trata este asunto? Hay que entender de que la característica es que tienen una mente ¿cómo? Relativa. Los chicos que están acá no, porque ellos han sido premiados con la palabra de Dios, con los principios de Dios, pero ustedes sí siguen luchando, muchachos posmodernos, siguen luchando contra esto en la universidad, en el colegio. Sus compañeros, sus amigos son relativistas. La segunda característica de esta nueva generación es que ellos son pluralistas. Son pluralistas. ¿Cómo explico este asunto de pluralismo? De diferentes opciones, multiplicidad de opciones. Estamos en una generación que tenemos demasiadas opciones. Lo aprendí el recién casado de una forma muy dura. El recién casado vamos a hacer nuestra primera compra. La primera quincena, mi esposa me decía, mi amor, ¿podemos echar galletas? Eche galletas. Y helados, eche helados. Yo jugando vivo, ¿verdad? Yo soy el hombre casado, ya eche lo que quiera, mi amor, lo que quiera. Yo nunca había comprado una quincena en mi vida. No sabía lo que costaba. Y de un pronto a otro ella echa frijoles. Y me dice, mi amor, frijoles, sí, esos te gustan, sí. Ah, pero también hay que echar un frasco de vidrio para echar los frijoles porque no hay dónde echarlos. Échelo, está bien. Y después va el arroz. Y también hay que comprar un frasco para el arroz. Sí, eche y compre el frasco también. Y empieza a comprar 1000 frascos. Y empiezo a ver yo los precios. Y empiezo, los que no se han casado, vea, la primera quincena de un recién casado
es la quincena más cara de todas. Yo reprendía al diablo, yo hacía de todo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo iba caminando, yo iba sacando algunas cosas en el nombre de Jesús. Era terrible, terrible. Y entonces llegó el momento final, estamos en la caja y me dice, mi amor, se me olvidó la leche. ¿Puedes ir por la leche? Claro, yo puedo ir por la leche. Yo soy un hombre casado. Y me voy a la leche y llego a aquel, y tras de eso me metí en el supermercado más grande y veo un montón de cámaras llenas de leche. La última vez que yo había ido a comprar leche, mi mamá me había enviado a comprar leche en el chino. Y yo había comprado una bolsa de leche. Ustedes no van a entender qué era comprar una bolsa de leche, pero eran unas bolsas que el olor de la bolsa quedaba como por 3 semanas. Eran unas bolsas hediondas de leche, ¿verdad? Ahora yo llego al supermercado y veo que hay leche con omega 6, leche al 1%, leche al 2%, leche con almendras, leche en polvo, leche sin leche. ¿Cuál compro? Dios mío, ¿cuál compro? ¿Cuál compré? La más barata. Y ahí me di cuenta de que yo estaba desfasado, de que había un desfase. Yo lo veo en las comidas rápidas. Yo veo a todos los adultos ahí haciendo fila y todo el mundo, con permiso señor, porque los adultos no saben cuál combo escoger, porque hay 18 combos. Los jóvenes llegan, tal combo, pa. Ellos están acostumbrados a la multitud de opciones. Los modernos no. Los modernos no entendemos cómo tantas opciones. Entonces yo estoy en el cine con mi esposa y nos dan los anteojos de 4, 5, 7, 8, 40,000 D y uno se pone asunto. ¿Ah? Y yo veo a los modernos, usted los reconoce muy fácil. Los modernos son los que están en el cine, están en el cine con los anteojos y están así. Está la película y están. Se los quitan y se los ponen. Y toda la película comparando. O sea, y yo, somos los modernos. El postmoderno se los puso y disfrutó la película. Otro. Usted descubre quién es moderno en el cine porque está con los anteojos puestos y buscando las palomitas por todos lados, así. No sabe la Coca-Cola, coge la Coca-Cola del otro y todo eso. Porque su cerebro no puede con tanta tecnología y todo lo que está ocurriendo ahora. Son pluralistas. Entonces, yo recuerdo cuando mi papá llegó con una antena a la casa. Llegó una antena y me decía, vea, con esa antena entra Canal 19, ¿recuerdan? Era el primer canal internacional que entraba en Costa Rica. Entonces subí en el techo y ya, no, sí, más o menos se ve borroso. Ahí, porque tenía que estar viendo hacia dónde. Hacia el volcán Irazú. Y cuando ya, todos gritábamos, los vecinos venían a ver Canal 19. Era un canal ahí gringo y veíamos Bozo el payaso. Y estaba Bozo el payaso echando cositas, todo el mundo disfrutando del canal gringo, nadie entendía inglés, pero todo el mundo se reía del payaso, ¿verdad? Y como éramos una familia cristiana evangélica, Canal 19 no se podía ver después de las 10 de la noche. Dios guarde. No, porque ya no os hagáis. Yo le digo a usted, no os hagáis, porque si yo le digo no se haga, suena como muy concho, ¿verdad? Pero si yo le digo no os hagáis, suena como Reina Valera, ¿verdad? Entonces había pornografía después de las 10 de la noche. Entonces yo sé que ustedes nunca vieron eso, ¿verdad? No os hagáis. Y después de tener antena, llega mi papá con una cajota, con una caja, y lo puso encima del tele. Ya no ocupábamos aquella antena. Ahora podíamos ver 3 canales, super canal, ¿recuerdan? 3 canales, con una perillita. Era impresionante aquel cajón y ya eran 3 canales internacionales. Después llegó la televisión por cable, después llegó DirecTV con 200 canales. Yo le contaba a mi hijo, mi amor, llegó una antena, 200 canales podíamos ver. Mi hijo se me queda viendo y me dice, papá, ¿y por qué tan poquitos? Es que ellos son pluralistas. Antes,
podías elegir, de veras, heterosexual o homosexual. Ahora hay gente swinger, poliamorosos, bisexualismo, transformismo y lo peor, sapricismo. Ya ahí ya. Todo tipo de pecado. Recuerden que soy de Heredia. Sigamos mejor, ¿verdad? Entonces, la historia dice que un día se casó el relativismo con el pluralismo y salió un hijo o una hija, ya no sé qué, ¿verdad? Pero salió, entonces, número 3, la tolerancia. Esta generación son tolerantes. Yo le pondría entre paréntesis falsa tolerancia. Entonces ahora ellos, esos chicos, son súper tolerantes. Si ven que papá y mamá son anticuados y no pueden tolerar nada y ellos no los entienden. Para entender esto, veamos la definición. La definición dice tolerancia. Usted léala conmigo para que me entienda. Hellbock dice, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias. Hasta ahí. Pregunta, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, nadie puede obligar a nadie. Dice, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias, creer en lo que le dé la gana, todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, sigamos leyendo. Además, todas las creencias son iguales. ¿Qué dice usted? No. Y su hijo está diciendo, sí. Ahí está la diferencia. Los modernos decimos, no, no son iguales. Sigamos leyendo. ¿Todos los valores son iguales? No. ¿Todas las verdades son iguales? Pero el posmodernismo dice que sí. ¿Por qué? Porque es una tolerancia falsa. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en Costa Rica? En los últimos meses eso ha sido demasiado rápido. La falsa tolerancia entrando a todos los lugares. El mes pasado en el festival de San José Diversa, no sé cuántos viajaron a la capital, ver los pósters por todo lado de San José Diversa, donde el gobierno patrocinaba muchas de esas cosas. Por ejemplo, una de las charlas que estaban patrocinando en la municipalidad era cómo tolerar el sexo en espacios públicos, enseñándole a la gente a que el sexo en espacios públicos deben de tolerarlo, si usted lo ve. Yo me pregunto, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene? ¿Aceptar la pedofilia como algo normal? ¿Qué es lo que viene con esa falsa tolerancia? Porque ahora los únicos intolerantes para el gobierno, para la sociedad y para el mundo, ¿quiénes somos? Los cristianos. Somos los únicos intolerantes. Porque citamos Juan 14:6. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Intolerantes, fanáticos. Y comienzan toda esa serie de asuntos. Pero es un asunto de perspectiva. Voy más allá. La cuarta característica de esta nueva sociedad a la cual nos reta a transmitir la fe es esta. Ellos procesan la verdad y la vida de un modo diferente al nuestro. Ellos procesan la verdad y la vida de un modo diferente a los modernos. Por eso están esos anteojos ahí. Porque voy a hablar de anteojos. Tenemos que poner los anteojos de ellos para poderlos entender. Ellos ven con diferentes anteojos a los nuestros. Si usted está viendo azul, ellos están viendo amarillo. Si usted está viendo amarillo, están viendo de otro color. Se los explico de la siguiente forma. Hace muchos años, hace como 10 años, estoy dando consejería a una pareja que me dice de la iglesia, pastor, queremos ser novios y queremos hacerlo bien. ¿Usted nos puede dar una consejería? ¿Cómo es un noviazgo cristiano para llegar al matrimonio bien? Claro, maravilloso, casi ningún noviazgo me pregunta eso. Qué bueno, lo felicito. Veamos en la oficina, está en la oficina y comienzo yo a hablarles de las tentaciones, de la integridad, de que se guarden de la fornicación, de que todo hablamos de muchas cosas. Ese fue uno de los temas. Y al final el muchacho me levanta la mano y me dice, pastor, usted por ese tema no se preocupe. No se preocupe, somos cristianos, pastor. ¿Usted nos conoce? Servimos aquí en la iglesia. Nosotros hemos decidido tener un noviazgo en santidad. Nosotros sabemos que la fornicación es pecado, sabemos que el sexo es para el matrimonio, por eso nosotros solamente tenemos sexo oral. Y yo dije, Dios mío, me desconcentré.
escuché lo que estoy escuchando. Y lo peor, yo no sabía cómo volverles a preguntar. O sea, el chaval y yo estaba, amén, amén, qué bueno este muchacho de Dios. Sí, 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 integridad, santidad. Solo practicamos sexo oral. En su mente, el sexo oral no es fornicación, no es sexo. ¿Se da cuenta los pleitos, las discusiones con esta nueva generación que procesa la verdad y la vida de un modo diferente al nuestro? Por eso usted le dice a su hija, a su hijo, mi amor, ¿van a ir temprano mañana viernes? Sí, yo llego temprano. Ok, temprano. Sí, mi amor, temprano. Mami, temprano, temprano, temprano. Ella está hablando de medianoche. Temprano para los jóvenes. Usted está hablando de las 9 de la noche. Temprano. Entonces, por favor, para alcanzar a esta nueva generación, tenemos que ponernos los anteojos de ellos y tratar de ver como ellos ven para encontrar la llave para llevar el mensaje de Jesús. Ahora, ya compartí los retos como padre. Sería ingrato irme aquí en este momento, ¿verdad? Dejándoles solamente los retos. Quiero dejarles también la esperanza, porque el posmodernismo nos abre muchas puertas. La juventud de ese momento nos abre unas puertas increíbles. Por ejemplo, si yo quiero que esta nueva generación venga a los pies de Cristo, Dios puede hacer muchas maravillas. Yo comencé la iglesia en Heredia hace 14 años con un grupo de jóvenes. Solo eran 12 chicos de 12 años, 15 años, 18. Yo era el mayor con 25 años cuando comenzamos la iglesia. Hoy somos 1,600 personas de iglesia. Y muchos de esos jovencitos se convirtieron en los pastores de la iglesia. Y ahora llegan adultos mayores, llegan adultos, llegan a la iglesia. Cuando un joven posmoderno toma a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, hay oportunidades impresionantes que comienzan a ocurrir. Pero para esto le voy a dar unos consejos. Número 1, primer consejo. Necesitamos ser nosotros, sus padres, su familia, estructuras de credibilidad para ellos. Si sus padres y familias vivimos a Cristo realmente y no vivimos una religión, entonces ellos realmente van a querer seguir a Cristo. Pero si papá nunca lee la Biblia en la casa, solo cuando viene a la iglesia, si mamá nunca ora, solo cuando está en la iglesia, si la música que escucha papá y mamá es diferente a la iglesia, con diferentes valores, si papá y mamá en la casa hablan como demonios y en la iglesia cantan como ángeles, ellos van a decir, ay, que hay algo raro, esto es religión. Y cuando un joven olfatea algo falso, cuando olfatea religión, ellos nos apuntan ahí. Nos apuntan. Es más, pueden venir con usted al principio a la iglesia por respeto. Pero cuando ellos puedan irse, cuando ellos puedan casarse, van a decir, no quiero nada con su religión, papá y mamá. La única forma es que usted y yo vivamos a Cristo realmente. Papá, mamá, los tíos, los abuelos, necesitamos convertirnos en estructuras de credibilidad. Por ejemplo, si yo saludo al pastor de la iglesia, hola pastor, Dios lo bendiga, cómo lo amo, qué linda la palabra. Y el domingo a tarde usted se come, critica al pastor, sus hijos van a decir, aquí hay algo raro. Necesitamos vivir el cristianismo, ser ejemplo en todo esto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, por tanto, les ruego, hermanos, que sigan, ¿qué cosa? Mi ejemplo. Ser estructuras de credibilidad es ser ejemplo a esta nueva generación. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 7 dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, les dimos ejemplo, dice el apóstol, vivan como nosotros vivimos. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 9, dice, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Nuestras familias tienen que dar buen ejemplo del cristianismo real,
de la espiritualidad real. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Vean, muchachos, discúlpennos a los adultos. Discúlpennos a los adultos que no damos un ejemplo de cristianismo real. Discúlpennos. Pero por favor, fíjense en los que sí. Fíjense, porque en esta iglesia hay gente que es de verdad, que es íntegra. O sea, que no tiene dos vidas, no tiene una doble cara, no usan máscaras. Fíjense, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y sigan a esa gente, sigan a esos padres, sigan a esa familia cristiana de verdad. Félix Ortiz en su libro tiene una frase que me encanta que dice: Jesús es la estructura de credibilidad de Dios. Usted y yo creemos en Dios. Usted y yo creemos en Dios porque creemos en ¿quién? En Jesús. ¿A quién fue que vimos cocinando pescado con mantequilla y dándole a los discípulos? ¿A quién fue el que vimos perdonando a una mujer adúltera? ¿A quién fue el que vimos diciendo que los niños dejen que vengan a Él? ¿A quién fue el que vimos volcando las mesas de los que vendían milagros en el templo? ¿A quién? ¿A Jesús? Fue Jesús el que estaba en la cruz del Calvario muriendo. Si Dios, dice la Biblia, que es espíritu, que nadie lo puede ver, pero Jesús es la estructura de credibilidad de Dios. Por eso es que usted y yo somos cristianos, porque Jesús es Dios. Él vivió entre nosotros para darnos su ejemplo. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: Jesús siguió creciendo ¿en qué? En sabiduría, en su área de conocimiento. Y también en estatura, en su área física creció. Y cada vez más gozaba del favor de Dios. En su área espiritual creció Jesús. Y de toda la gente, en su área social. Jesús es un gran modelo para seguir. Sigan a Jesús. Pongamos los ojos en Jesús, pero los chicos posmodernos necesitan tener estructuras de credibilidad de carne y hueso, miembros y hermanos de una iglesia que de verdad vivan el evangelio. Amén. Número 2. El segundo consejo para traer esperanza en ese momento es que estos chicos necesitan más demostración que la predicación. O sea, el discurso. Ellos, por eso, cuando yo supe que mi esposa no podía venir, es muy incómodo para mí predicar cuando mi esposa no está. Mi hijo quería venir, pero tenía lo de las clases que les dije. Porque a mí me encanta más predicar cuando ella está al frente ahí para que vean ustedes la cara, a ver si estoy mintiendo, si estoy diciendo la verdad, como digo yo. A ellos no les interesa el discurso. A ellos les interesa la demostración de un verdadero cristianismo más que el bla, bla, bla. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: las marcas distintivas de un apóstol, tales como, ¿qué cosa? Señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Estamos viendo una generación que anda buscando la espiritualidad genuina. ¿Alguien en esta iglesia, no los conozco, así que tengo la libertad para preguntar, ¿alguien en esta iglesia ha sido sanado de cáncer? ¿Alguien sí? Levánteme la mano. Una persona, 2, 3, ¿alguien más por aquí? ¿Alguien ha sido sanado de cáncer? 3 personas. En este auditorio hay 3 personas sanadas de cáncer. Y yo no les he dado a ellos ni un 5. No les di plata, no les di nada para que levantaran su mano. Muchachos, Dios tiene el poder para sanar cáncer. ¿Cuántos de ustedes han estado en un problema económico, financiero que no había, pero no había plata para pagar mañana, no había nada? Y Dios hizo un milagro en sus finanzas. Levanta la mano. Hay un montón de gente. Es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es real, es genuino, es verdadero Dios. Pero necesitamos volver a esas señales, prodigios, milagros, para que los chicos
puedan creer en nuestro Dios milagroso. Nosotros en el espejo del cuarto tenemos una lista de oración y ponemos las peticiones de oraciones familiares a la par, el día, la hora que Dios responde. Algunas están ahí por mucho tiempo que Dios no ha respondido y otras que Dios responde, les ponemos ya respondió. Pero el domingo en la noche, antes de irnos a dormir, oramos como familia por un asunto de mi esposa que tenía que hacerse una pequeña cirugía en la mano y no habíamos encontrado al doctor del campo, un montón de cosas ahí que estaban sucediendo y oramos. Y oramos en el nombre de Jesús por esa cirugía, domingo en la noche. 24 horas después estaba operada y sin nada. Y mi hijo dijo, papi, hay que ponerlo en la hojita, hay que ponerlo, es increíble, ni 24 horas y Dios respondió. Algo está pasando en el corazón de él. Algo pasa en el corazón de la juventud cuando ellos comienzan a ver que el Dios de nosotros es real. Pero tenemos que dar más demostración del poder de Dios, más que el discurso. Lo tercero, el tercer consejo es que debemos ser los amigos espirituales de esta nueva generación. Ser los amigos espirituales de esta nueva generación. Es complicado porque a veces los hijos nos sacan de quicio, ¿verdad? Pero debemos de no ser tanto esos policías regañones. Yo sé que a veces hay que llamar la atención, a veces hay que disciplinar, pero tratar de convertirnos en esos amigos espirituales de los chicos. Segunda Timoteo capítulo 2 tal vez nos abre la perspectiva de esto. Versículo del 24 hasta el 26 dice así: un siervo del Señor no debe de andar, ¿qué? ¿Cuántos papás y cuántos hijos se pasan peleando? Y la Biblia dice que los siervos de Dios no debemos de andar peleando. Más bien debemos ser como amables con quién. Con todos incluye quién. Los hijos, la esposa, el esposo, hasta la suegra. Con todos hay que ser amable. No os hagáis. Tenemos que ser capaces de ¿qué? De enseñarle a nuestros hijos. Hay algunos de nosotros que no sabemos. No sabemos cómo enseñarle. Entonces busque, vaya a escuela para padres, venga a un congreso como este. Pero usted debe ser capaz de enseñar, abuelito, abuelita, tío, tía, capaces de enseñar y no propensos a irritarnos. Y aquí es donde fallamos. Nos irritamos y decimos las cosas cuando ya estamos enojados. Siguiente versículo. Así, humildemente, debemos de corregir a los adversarios. Y a veces los adversarios van a ser nuestros chicos. Que ellos van a decir, no estoy de acuerdo. No, yo no. Mi hijo hace poco me habló de tatuajes. Me dice, papá, ¿usted qué haría si yo me tatúo? Yo por dentro, yo sentía que tenía el discurso listo. Tenía el discurso listo. Pero yo te preguntaba, ¿por qué me lo está preguntando? Tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo que corregir, yo tengo mi propio, yo digo, bueno, mientras usted vive aquí, mi amor, mientras usted viva en esta casa, usted sabe que aquí tenemos algunas normas y reglas, mientras usted vive en casa, papá y mamá, usted va a vivir bajo esas reglas y esto es lo que nosotros pensamos acá. Cuando usted ya esté casado y tenga su casa, se pague todo lo que tenga que pagar, si no le pagamos ni un 5 nosotros, ahí usted hace lo que quiera. Ya, dice, falta bastante, ¿verdad? Le digo, sí, falta bastante. Debo de corregir a los adversarios. Entonces un día voy en el carro cuando estaba más pequeñito, voy conduciendo y de pronto me dice, papá, usted sabe que a mí Dios no me convence. Yo iba para la iglesia a predicar. A mí me dio hora. Yo tenía ganas de parar el carro, agarrar mi faja y decir, a ver, dígalo otra vez. Pero no puedo. Y yo me tranquilicé, respiré profundo, digo, lo vi en el retrovisor. Mi amor, ¿por qué no te convence Dios? Porque recuerde que le pedí un Nintendo para Navidad y yo oré y no vino el Nintendo. Entonces ya, me tranquilicé. Ya vi que no era un asunto teológico, era un asunto de consumismo. Nuestros hijos, en algunas ocasiones, se van a convertir ¿en quién? En nuestros adversarios que hay que corregir. Pero vamos a tener la esperanza, diga conmigo esperanza. La esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Cuántos fueron jóvenes aquí?
¿Cuántos nos equivocamos? ¿Cuántos metimos la pata siendo jóvenes? Y parece que se nos olvida que nosotros también, vean, para conocer a Dios tiene que haber arrepentimiento. Tu hijo tiene que en algún momento coquetear con un pecado para que se pueda, ¿qué? Arrepentir y encuentre gracia. Tienes un hijo, no un santo en la casa. Tienes un hijo que necesita arrepentimiento, necesita perdón de Dios y necesita papás que estemos ahí corrigiendo humildemente con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento. Un versículo más. De modo que se despierten esta generación y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Que esta generación específicamente están bajo una trampa impresionante. Impresionante. La nueva generación de gente, de jóvenes que no son de iglesia, jóvenes que están ateos, agnósticos, sincretistas, terrible. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Preparémonos, leamos libros, escuchemos predicaciones, anotemos, escribamos, aprendamos, para que cuando esa generación nos pida, ¿y por qué ustedes creen lo que creen? ¿Y por qué el pastor dijo eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? Yo pueda estar preparado para responderle a mis hijos, pero con gentileza y con respeto. Yo estoy seguro que el Señor Jesús nos va a dar a nuestros hijos, a nuestra generación para Cristo. Estoy seguro que es una nueva generación de profetas, una nueva generación que Dios está levantando. Pero nosotros modernos tenemos que prepararnos y pedirle al Señor que nos ayude. Nos ponemos de pie, por favor. Oramos. Señor, desde este primer día del Congreso, desde el primer día queremos disponer nuestro corazón, a abrir nuestras emociones, nuestro espíritu, para que tú nos hables claramente, Señor. Queremos traer esa esperanza, Señor, a todos los papás que están acá. Padre, yo bendigo a este grupo lindo de padres que está acá. Han sacado esta noche para aprender. Estoy seguro que el Espíritu de Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Yo bendigo a papá, mamá, a los tíos, a tía, a los abuelitos que están acá, Señor. A las personas que son modelo paterno. Aún gente, sobrinos que Dios te ha dado, que te consideran papá, mamá. Si usted quiere decirle, Señor, yo quiero en esta noche que tú me ayudes a pasar mi fe, la fe en ti, a la nueva generación. Yo quiero ser esa persona sabia. Si usted quiere ser esa persona, levante sus manos al cielo y dígaselo: Señor, ayúdame a ser un buen papá. Ayúdame, ayúdame, Cristo, ayúdame a traer esperanza a mis hijos. Que en el nombre de Jesús tú me ayudes. Yo sé que he hecho cosas malas, me he equivocado, muchas por ignorancia, pero hoy tomo la decisión de ser el padre, la madre, la familia que esta nueva generación necesita. Aún ser ejemplo para los jóvenes de la iglesia, para los jóvenes de la calle, a dar testimonio. Ayúdame, Cristo, ayúdame, Señor. Yo tomo, Señor, diga conmigo, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Yo pido ahora que el Espíritu Santo me llene. Espíritu de Dios, lléname con prodigios, con maravillas, con milagros. Que en mis manos, cuando se impongan y yo ore por los enfermos sanen. Que esas señales me sigan para que la siguiente generación crea que tú eres real. Ayúdame a contar los hechos de generación en generación, a contar tus maravillas, Señor. Ayúdame, ayúdame, Padre, a que mi generación que tú me has dado la pueda pastorear
la pueda bendecir en el nombre de Jesús. Si tiene a sus hijos cerca, abrácelos. Vamos a orar por toda la juventud que está con nosotros. Señor, oramos por los nietos, por los hijos, por los sobrinos, por toda esta nueva generación de esta iglesia maravillosa. Padre, gracias, los bendecimos. Bendecimos a esta nueva generación. Que la gloria tuya les acompañe. Yo sé que ellos hoy han entendido muchas cosas. Y ellos están tomando decisiones espirituales. Ellos quieren que sea el Dios de ellos ahora. No solamente el Dios de sus padres. Que sea el Dios de ellos. El Dios personal. El Dios suficiente. Bendecimos a esta nueva generación de jóvenes. Para que tú los acompañes siempre. Para que tú los bendigas. Líbralos del mal. Como tú oraste. Tú en el Padre Nuestro, Señor. Y en Juan oraste por la juventud, diciendo, líbralos del maligno, líbralos a estos jóvenes, Señor, a estos chicos. Y úsalos de gran manera, úsalos en el colegio, úsalos en la escuela, en la universidad, úsalos para que sean los evangelistas. Oramos, Padre, por el más pequeño que está entre nosotros, desde el que está en el vientre oramos y lo bendecimos, hasta el que está aprendiendo a caminar, a conducirse. Hasta el hijo mayor que está con nosotros, lo bendecimos. Te bendecimos, joven. Y bendecimos a cada familia de esta comunidad de fe. La bendecimos. Y recordamos las promesas de Dios que dicen que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Somos familias de bendición. Familia de Dios. Y no importa lo que el mundo diga, hoy recordamos que aquí somos advenedizos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está en esa tierra. Somos ciudadanos del cielo. Pronto te veremos, pero mientras estemos aquí, ayúdanos a seguir transmitiendo la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia.